¿Está pensando en vender su empresa o en crecer comprando otra? En Twice Consulting le acompañamos en uno de los momentos más estratégicos para cualquier empresario, la compra o venta de empresas. Hoy más que nunca las fusiones y adquisiciones permiten ganar dimensión, diversificar y asegurar el futuro de su empresa. Y si está pensando en dejar su negocio en manos de un equipo directivo o nuevos inversores, también le ayudamos a preparar ese traspaso con éxito. Valoración de empresas, planificación de la sucesión, procesos de compra y venta completos, fusiones, alianzas y separación de unidades de negocio. Con asesoramiento estratégico antes, durante y después de la operación. Somos independientes, discretos y expertos en transacciones de tamaño medio. En Twice Consulting le ayudamos a estructurar ese cambio y transformamos esa necesidad en oportunidad. Descúbralo en twiceconsulting.com. Venta de empresas sin sucesión. ¿Qué claves debe conocer todo empresario? Cuando vamos a vender nuestra empresa hay dos errores claves. Una, empezar tarde, y dos, que haya una valoración incorrecta. ¿Cómo hacerlo correctamente para que la venta no se convierta en una urgencia y que el proceso sea complicado o sea peor del resultado que podríamos obtener? Tenemos con nosotros a Ignacio Kaiser, CEO de Twice Consulting. Hola. Hola, muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué puede llevar, yo te voy a hacer esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué puede llevar a un empresario primero a decir, voy a vender mi empresa? Las situaciones supongo que son múltiples, ¿no? Pero sobre todo cuando no hay un sucesor, ¿no? Bueno, pues lógicamente lo que pretende es darle continuidad a la empresa, ¿no? Al final, pues si ha sido constituida, creada por él o fue constituida, creada por él hace años, pues lo lógico y normal es darle vida, ¿no? Es una pena liquidarla. Además, porque tienes clientes, tienes empleados. A los que hay que atender, no los puedes dejar abandonados, ¿no? Eso es lo que lleva. Lo de la sucesión, yo creo que hay que desdramatizar este asunto, ¿no? Porque al final no deja de ser una etapa nueva dentro de la empresa, es un cambio, se produce un cambio, no hay un relevo familiar. Bueno, pues ya no pasa de ser un escenario puramente familiar, pasa a ser un escenario más profesional, donde vas buscando que alguien pues se quede con ella, recoja tu legado y lo amplíe, lo desarrolle, etcétera, ya desde una manera y de una perspectiva más profesional. En este caso concreto que nos comentas eso, que no hay sucesión, que no se va a hacer cargo un familiar, ¿qué riesgos legales pueden aparecer si no hacemos esta venta, este proceso con tiempo, correctamente? Bueno, legales hay de todo tipo, tanto si hay una sucesión, no hay sucesión, etcétera, ¿no? Y son de los problemas quizá más ocultos, ¿no? Que aparecen en el momento que menos te lo esperas y donde tienes menos tiempo para resolverlo. Por eso es tan necesaria la planificación, ¿no? La previsión. Yo recomiendo a los empresarios que si van a vender no tienen sucesión, eso lo saben ya desde hace tiempo. Y vender es la opción, que lo preparen con tiempo, que vean cuál es la sociedad, cómo está la situación societaria, los pactos de socios si los hay, contratos con clientes, con proveedores, con empleados. Toda esa parte legal, por supuesto, hay muchos aspectos y contingencias fiscales desconocidas que no las vas a conocer hasta que aparecen, ¿no? Una inspección fiscal, pues no la conocemos, no nos la avisan con 2 años de antelación. Y entonces, por desgracia, ¿no? Y entonces, bueno, pues surge, pero hay otras cosas que no. Problemas que, por ejemplo, pues en las propias contabilidades, ¿no? Donde hay el balance, pues hay que manejarlo, hay que gestionarlo, hay que actualizarlo, hay que hacer cosas que muchas veces te obligan a pasar por el notario y eso es pérdida de tiempo. Entonces, cuanto antes empieces y pienses en todas esas cosas, mejor. Una pregunta que yo creo que también interesa no solo a mí, sino me imagino que toda la audiencia. Hay un perfil a veces en el emprendedor de que lo legal se deja un poco más tarde, ¿no? En ese caso, el tener algún error o el dejar eso un poquito para más tarde puede afectar a la valoración de la empresa. Absolutamente, es cierto. Y sobre todo afecta porque cuando aparece, como te decía antes, si aparece tarde, es decir, si no lo has previsto antes y aparece, pues aparece de forma, digamos,
improvisada o en el último momento, en la fase de due diligence, y entonces ya ahí ese problema puede ser grave. ¿Por qué? Porque generas una desconfianza en el comprador. Ahí es donde el problema se hace más grave. Si ese problema lo tienes antes y lo gestionas y lo conduces de la manera correcta con anterioridad, no hay ningún problema. El problema para el comprador es enterarse en el momento de, por ejemplo, de la fase de due diligence, de la auditoría final, en la que se puede encontrar, lo que va a buscar más que nada es si el negocio va, si tiene futuro y demás. Que se encuentra una cuestión legal, una sociedad que no está bien registrada o que tiene problemas societarios de algún tipo, con empresas vinculadas que aparecen en los balances y demás y que hay que resolver. Bueno, pues eso, claro, porque eso lo que hace es alargar todo el proceso mucho más, ¿no? Y genera desconfianza, muchas veces se aborta la operación y por supuesto también pérdida de valor, eso es indiscutible. Pues voy a aprovechar porque me parece un punto clave completamente a recordar a la audiencia que nos sigue en Instagram, lo tenéis por aquí, que nos podéis dejar vuestros comentarios y vuestras dudas y las resolvemos al final del programa. Por lo que nos cuentas, interpreto, bueno, pues que efectivamente seguir una estructura es algo crítico, ¿no? Sí. Para hacer correctamente ese proceso de ventas. ¿Qué consecuencias has visto tú en tu experiencia, aparte de esa pérdida de valor, a lo mejor una valoración indebida, puede tener, pues eso, no hacerlo bien, negociar en último momento, intentar hacerlo, bueno, vender de cualquier manera? Bueno, consecuencias puede tener, la peor de todas es que la operación no se cierre. Es decir, que el comprador diga, no, en estas condiciones no. Date cuenta que cuando se vende una sociedad de una empresa, se vende la sociedad completa con su balance, su cuenta de resultados, etcétera, ¿no? Y el comprador hereda ese balance. Todo lo que esté mal en ese balance lo hereda el comprador y, lógicamente, no lo quiere, ¿no? Y ahí se genera una disputa que puede conducir al cierre de la operación, bueno, al aborto, abortar la operación, ¿no? Yo recomiendo siempre orden, ¿no? En las empresas familiares hay una tendencia a no revisar demasiado el balance, a no revisar todas estas cosas, los contratos. Yo he visto operaciones donde los contratos con proveedores no aparecen, ¿no? Sí, es que se firmaron hace 25 años, bueno, sí, pero bueno, y ahora el comprador te los pide para ver en qué condiciones y, en fin, todos estos problemas que al comprador le afectan o le pueden afectar mucho y que tú no le has dado importancia. Ahí es donde se produce un desequilibrio entre el comprador y el vendedor, entre la visión o el enfoque del comprador y del vendedor, que genera, como te decía antes, disputas y muchas veces el cierre de la operación abortándola. Justo esto que nos cuentas de lo que nos va a pedir el comprador, ¿no? ¿Cuáles son los puntos sí o sí claves que se van a revisar en una due diligence por el comprador? Bueno, legalmente todo lo que son contratos de todo tipo, por supuesto, balance, cuenta de resultados, las posibles contingencias fiscales, laborales, etcétera, es decir, con los contratos que tenemos con proveedores, con clientes, con empleados, esto es fundamental y luego, pues bueno, pues un poco la historia, se revisa la historia con la Hacienda y con la Seguridad Social por si la empresa ha tenido una cierta tendencia a estar en conflicto con una u otra en el pasado, lo que quiere decir que ahí hay una historia que bueno, pues que heredada a nadie le apetece, ¿no? No, sin duda. ¿Cómo ayudáis vosotros en tu compañía, en Twice Consulting? Porque claro, por lo que me estás contando, claro, efectivamente es que hay que preparar la venta, pero mucho antes, porque empresas que tienen mucha trayectoria... Sí. Es que, de todas formas, es que preparar la venta antes tiene ventajas indiscutibles, como es la capacidad que tienes para incrementar el valor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio que le llamamos Build to Sell, que lo que pretende es que durante 2 o 3 años antes de la venta, trabajar con el cliente para ir mejorando aquellos aspectos o puntos que generan valor, que apoyan el incremento del valor, ¿no? Y
por ejemplo, eficiencia, en fin, ingresos también, por supuesto. Pero bueno, no solamente vender más, porque eso es la parte más difícil, ¿no? Sino controlar más lo que tienes dentro, ¿no? Y aspectos también, por supuesto, pues fiscales, laborales, contractuales en general, ¿no? Los ayudamos en todos esos aspectos para incrementar el valor y sobre todo para reducir, mitigar, minimizar los riesgos de que aparezca algo en el momento de la due diligence, que es el momento crítico para que todo lo que aparece ahí desconocido asusta, alarma y genera desconfianza. Y para cualquiera que nos esté viendo de la audiencia, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que deben contactar? Bueno, con vosotros 2 o 3 años antes, ¿no? Bueno, tampoco necesariamente. A lo mejor la empresa va estupendamente claro. y contacta con nosotros unos meses. Hombre, nosotros recomendamos, siempre yo recomiendo empezar un par de años antes. Pero que tampoco es un problema, que muchas veces las empresas están bien, o lo que tienen pues son mínimas cosas, es decir, hay muchas empresas que están perfectamente gestionadas, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer es ayudarle a enfocar la situación para generarle la máxima tranquilidad posible, que no sea él quien tenga que estar pendiente de la operación. Porque lo que sí hemos visto muchas veces es que un empresario que está pendiente de la operación de venta se distrae del negocio y el negocio decae. Eso te digo, es matemática. Es decir, no es una suposición, no, esto lo hemos comprobado incluso en el último año, pues 2 veces, en el pasado 2025, en 2 ocasiones, ¿no? El empresario no se puede distraer de su actividad de control del negocio y seguir el negocio. Nosotros somos los que tenemos que estar en esos aspectos. Por supuesto, le vamos a pedir ayuda y le vamos a informar constantemente, pero cada uno tiene su papel y es fundamental que un asesor le ayude a él a realizar la operación. Bueno, y conveniente incluso, aunque a lo mejor no vayamos a vender, ¿no? Pero siempre una revisión... También de vez en cuando una auditoría, sobre todo empresas que no pasan por auditorías, pues hombre, yo creo que una auditoría sería un buen paso, ¿no? Sobre todo porque al final, hombre, a no ser que tenga sucesión asegurada por generaciones, pero hoy en día muchísimas empresas familiares, yo no sé el porcentaje, pero demasiadas, no tienen sucesión, porque los jóvenes lo que quieren es ser funcionarios o trabajar por cuenta ajena y no tener responsabilidades, ¿no? El trabajo en general de los empresarios, visto por los hijos, de dedicación, de tiempo, de sufrimiento, de buenos momentos, por supuesto, y otros muchos malos, les genera una cierta reacción negativa. Por eso prefieren seguir otros derroteros y no hay sucesión. Lo que no quiere decir que el empresario no tenga hijos, tiene hijos. Lo que pasa es que los hijos no quieren seguir el negocio, ¿no? Pero bueno, como decía antes, lo natural es que una empresa que está funcionando bien y que es rentable continúe en manos de otras personas. Es decir, no hay ningún problema. Y al final eso es algo positivo para el empresario que la creó, ¿no? y la constituyó, ¿no? Pues Ignacio, muchísimas gracias. Además me parece un tema que efectivamente coincido, ¿no? Que todos los autónomos cuando han sufrido, que quieras hacer esa continuación. Sí. Muchas gracias por venir a contarnos lo que hacéis. Gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Sabíais qué opciones teníais si no habéis una sucesión empresarial? Recordad que nos podéis dejar vuestras preguntas y las resolvemos al final del programa. Y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores? En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión.
Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español, tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales. Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.